Radio presenta A la Redonda, temas desde todos los ángulos. A la Redonda, con el equipo de la revista Jefao. Muy buenas noches. Hoy es nuestro octavo programa A la Redonda, temas de todos los ángulos. En esta ocasión vamos a tratar el tema de presencia de lenguas de Anáhuac en otros lugares del mundo antiguo. Y como ya es costumbre, nos acompaña nuestro amigo, el ingeniero Saucedo. Buenas noches, Genaro. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches. Gracias por las invitaciones a seguir participando en estos programas de radio. Y sí, es un tema muy interesante, ya que pues, normalmente se maneja actualmente la teoría aislacionista, en donde todos los desarrollos de un continente y otro estuvieron supuestamente separados. Y hay unas corrientes que están muy bien sustentadas respecto a que hubo contactos en todo momento en el mundo. O sea, el parteaguas que menciona la historia con respecto a América, de su supuesto descubrimiento, pues realmente no se sostiene ante tantos hechos, ¿no? Hechos que hablan de culturas de hace 5.000 años, que tuvo intercambio con el continente de Anáhuac, hoy actualmente llamado América, y que da cabida a que no estuvo aislado nunca, y sin embargo hubo intercambios de toda índole, ¿no? Cultural, comercial, religioso, etcétera, y que sin ser arrogantes ni jactanciosos, sí hubo una preponderancia del continente de Anáhuac en cuanto a la influencia a diferentes culturas del mundo, ¿no? Así es. A este respecto, la vez pasada, hace 8 días, nos comentaba nuestra amiga Marta Sánchez. De hecho, nos preguntaba cuál es el número de la revista donde hablamos acerca de que hay una relación inequívoca entre la cultura Shang y la cultura minoica y la cultura olmeca, esas tres culturas. Hasta nos preguntó el nombre de la revista y así como tú comentaste es el número 154 de marzo a abril de 2008. Aquí en esta ocasión vamos a tratar de abordar un poquito esto porque desde el punto de vista lingüístico además, porque definitivamente hay demasiadas concordancias. Voy a tratar de mostrar en la cámara, directamente en la cámara, una tabla que se encuentra en el número de esta revista. Estamos tomando un artículo del escritor Sange o Shange del un instituto que hace estudios sobre la cultura, que establece los vínculos entre la cultura grecolatina y la cultura china, pero entre otras cosas han estado haciendo estudios sobre cultura americana en relación con la cultura china. Entonces vamos a ver, en este caso, a ver si se alcanza a ver. Bueno, son tres columnas, ¿no? En la primera se trata de la cultura minoica, en la del medio de la cultura americana, en esto los olmecas, y en la última de la cultura Shang. Entonces, como vemos, hay una concordancia enorme. También quiero enseñarles este otro, que ahí sí hay una concordancia tremenda, no solamente entre esas tres culturas, sino aquí la hitita, los ixos, los minoicos, en fin, muchas culturas que prácticamente tienen los mismos símbolos ideográficos, ¿no? Entonces, esta es una de las principales evidencias
entre otras muchas, que como tú comentas, ya no es posible sostener la idea que el mundo antiguo estuvo fragmentado y aislado, incomunicado, pues. Entonces, por ejemplo, muchos estudiosos que encuentran estas anomalías, digamos así, o estos datos que salen de la corriente habitual, la corriente de pensamiento habitual, se enfrentan ante la disyuntiva, pues ¿qué hacen? ¿Lo publican o lo descartan porque pues, se trata de un evento aislado o tratan de encontrar la razón de por qué existe esta concordancia pictográfica al menos entre estas culturas? Por ejemplo, aquí están ibéricos, luvitas, hititas, cretenses, minoicos, chipriotas. O sea, todos ellos se parecen ideográficamente, pictográficamente, a las culturas minoicas, a las culturas olmecas y a la cultura shan. Pues esto nos da... y también a la cultura turca y escandinava, en las runas escandinavas. Prácticamente así como se ve en el número 154 de marzo-abril del 2018 de la revista GEFAO, pues se trató de una especie de... No podemos hablar de moda, pero sí como una ola cultural que pues prácticamente estaba en todos lados del mundo en general. Efectivamente, y ahí, como normalmente básico que hacemos el ejercicio de contextualizar las cosas, ahí podemos ver que no solamente, ahorita en particular nos va a tocar el tema de hablar sobre el lenguaje, las similitudes lingüísticas, tú como ahorita lo mostrabas en la serie de la escritura, los orígenes de la escritura propiamente y sus elementos comunes en culturas muy antiguas, pero encontramos en diferente información alrededor del mundo investigadores serios, institutos, a nivel de institutos también, no solamente gente que está aislada en cuanto a sus investigaciones, que hacen clasificaciones. Por ejemplo, podemos encontrar relaciones o correlaciones de carácter racial, aspectos de intercambios comerciales, en donde aparecen productos propios de una región en otra o características muy similares. Por ejemplo, el tema del jade con China. Hay en México, en el continente de América existía, tenían las mismas conceptualizaciones del uso del mismo que en China. En lo que son instituciones de gobierno, por ejemplo, en uno de nuestros números de la revista hablamos de que en el año más o menos 100 llegan a las costas de Normandía unas embarcaciones en los cuales describe uno de los autores de esa época romana, que hablaban un lenguaje que parecía que cantaban. Y después de eso se forma el triburato en Roma. Y es como algo parecido como que le llamaríamos la triple alianza, ¿no? Aquí en lo que es bueno, que lo ponen como el Valle de México, ¿no? Pero sabemos que fue a nivel continental. Lo que es el tema de religión, también hay estudiosos en el área de India, en donde hacen muchas similitudes. Por ejemplo, Shiva con el señor Tezcatlipoca en cuanto a sus atributos de una fuerza destructora, principalmente un aspecto destructora, sin entrar a temas ahí que algunas otras corrientes de pensamiento en el mundo los han satanizado, pero realmente como un aspecto propio de la naturaleza, como una ley de la naturaleza en donde hay un proceso de renovación constante, y una de sus facetas es la destrucción, que algo comentábamos en la parte de lo que son las 4 grandes manifestaciones o fuerzas universales en el mundo de Anáhuac también. Y otros aspectos muy interesantes en el tema de alimentos, ¿no? A veces algunos autores nos quieren hacer creer que pues una semilla se cayó en el mar, viajó miles de kilómetros y ya apareció. Voy a poner un ejemplo así, el coco originario de Asia, y porque esas semillas aparecieron en América, ¿no?
no se descarta esa posibilidad realmente, pero ya cuando uno empieza a ver muchos productos, dices, no, pues aquí hubo algo distinto, y fue como el caso cuando llegan los invasores europeos y empiezan los españoles, o el reino español empieza a llevarse muchos productos al continente europeo que en teoría no los conocían, y que se empieza a producir en esos lugares. Pero en ese caso, pues fue una toma de productos y se trasladaron intencionalmente para reproducirse o para producirse en esas latitudes. Así es. Aquí tenemos, por ejemplo, el dato sobre, ahorita les voy a platicar, el dato del idioma. Miren, la palabra, precisamente en esta revista, y una revista que comenta el ingeniero Saucedo, se menciona que muchos pueblos que habitaron en la cuenca del Mediterráneo y Medio Oriente tienen nombres específicos como los Ixos, escitas, etcétera, ¿no? Estuvo más al norte, más hacia los montes estos, Cáucaso. Pero, por ejemplo, en el caso de los Ixos, este número que, pues aquí lo tengo en la mano. El número 96, véanlo. Año 2005, mayo-junio, número 96, menciona que la palabra Ixos proviene del náhuatl y significa los que están o crecen por encima de la basura. Bueno, hay una connotación real de este símbolo o de este nombre. Ustedes cuando han ido a Chiapas, hay unas palmeras que le llaman izotes. Allá en Chiapas le llaman izotes. Y esas palmeras tienen la peculiaridad de crecer encima de la basura. Y no solamente de la basura, sino principalmente también de la basura que está quemada. Entonces, profundizando un poco en la palabra los Ixos, significa literalmente eso, que no solamente los que están sobre la basura, sino los que prosperan a partir de las cenizas. O sea, vean el concepto profundo del náhuatl. O sea, los que prosperan. De hecho, la palabra fenicios significaría lo mismo. En una variante del náhuatl significa los que se levantan a partir de las cenizas. Por eso el ave fénix. El ave fénix es un ave mitológica, es símbolo de que cuando una cosa o algo termina, resurge a partir de sus propias cenizas. Eso significa la palabra fenicio y la palabra fénix, lo que se levanta, lo que se yergue a partir de las cenizas, eso está en náhuatl. Ahora, otro dato interesante, también tenemos los hititas, uno de los pueblos guerreros que sometieron a estos egipcios, ¿no? Y que tuvieron la peculiaridad de llevar toda una cultura, una revolución cultural a la cuenca del Mediterráneo. Y es por eso que estos pueblos se convirtieron en legendarios, ¿no? Y hay un dato interesante, porque precisamente la palabra hitita, a partir del náhuatl, significa llevar la medicina, pero no la medicina del ungüento, bueno, sí también, ¿no? Pero significa llevar el conocimiento. ¿Cuál es la mejor medicina que puede tener la humanidad? Pues quitarse la ignorancia, tener las herramientas conceptuales y religiosas, filosóficas, que esa es la medicina para poder salir adelante. Entonces, hitita significa eso. Pero no solamente eso, o sea, vean la profundidad. También significa llevar
llevar de beber, llevar comida. Y también significa que estas personas no carecen de ancestros. Entonces, si conjugamos, o sea, que no tienen papás, pues, ¿no? Tienen abuelos. Entonces, significa que esta misión, la misión hitita, tuvo como finalidad llevar el conocimiento o la medicina, llevar los utensilios, las bebidas, las comidas, para nutrir al pueblo que estamos hablando de hace 3000 años, antes de la era, en la época de los egipcios, estamos hablando de 2000, 3000 años antes de esta era, ¿no? Y entonces te dan, y los que llevan, los que aún tienen el sustento de sus padres. Entonces significa eso, significa esa misión hitita que los ancestros de los habitantes de esas regiones llevaron la medicina y los utensilios para prosperar, la comida. Un dato curioso de esta legión de hititas es que los escritores de la época mencionan que estos llegaron del mar, pero llegaron con todo y familias, o sea, llegaron familias completas a habitar esta zona del Medio Oriente. O sea, era una misión para salvar o para restituir el orden y el progreso en la humanidad de aquella época. Y vemos cómo después los egipcios los dominan. No sé si se rebelaron o hicieron una revolución, lo ignoramos, pero al final, después de un periodo de 100 a 300 años, los egipcios vuelven a resurgir y toman el poder en esa región. Pero curiosamente, después de los Hicsos, llegan constantemente legiones de hombres del mar, constantemente para poder mantener el orden, ¿no? Una de las cosas que también tenían los hititas y los hicsos es que llegaban a instaurar todo, pero pues prácticamente mediante un desplazamiento físico. O sea, si llegaban y decían, bueno, pues haz esto, esto, esto. Y si no te adhieres, pues hazte a un lado, el que sigue. O sea, eran muy estrictos, eran muy rigurosos. Pero pues, era necesario porque estamos hablando de hace 3000 años, cuando cuentan que era una época muy crítica, muy difícil. De ahí que, por ejemplo, los aztecas, y eso lo mencionamos la vez pasada, se menciona que prácticamente la civilización estaba en peligro, que tenían que llevar utensilios y una recia disciplina para poder sacar a la humanidad de ese atraso tremendo. ¿Y por qué estaba en atraso? Porque de acuerdo con las crónicas antiguas de muchos lugares del mundo, había ocurrido una catástrofe que algunos le llaman diluvio, otros le llaman la guerra de Kurukshetra, otros le llaman hundimiento de la Atlántida, pero fue una época asiaga, ingeniero. Así es, Francisco. Hay, en esa parte de las corrientes de los hombres del mar, pues se dieron, fue muy interesante esa época. Yo creo que ese es un tema para tocar en otro programa. Aquí a mí me gustaría hablar sobre la parte de que existen, realmente se ha comprobado que existen lenguas madre, ¿no?, en el mundo. Y tú de alguna manera cuando ahorita lo mencionaste, pues se veían como hay similitudes entre diferentes lenguas. Pero vamos a hacer un poquito de historia. De acuerdo al Ramayana, se da que se empieza a dar, que lo escribe Valmiki, más o menos creo en el siglo V de esta era, y menciona que llegaron a la zona de India los nagamayas. Una autora como Ruth Sotomayor, investigadora ecuatoriana, en uno de sus libros menciona que pues no propiamente la G no existe en esas latitudes, o sea, no se conoce como G, sino como más bien serían náhuatl mayas. Y los náhuatl mayas
llegan a esas regiones del mundo y dan la civilización. De ahí también se expande a Acadia, a Sumeria, a Egipto. Y de acuerdo a eso, un investigador, un autor del libro Los mayas educadores del mundo, que es Magaloni, él hace un análisis muy interesante, ¿no? El conocedor del idioma maya, empieza a hacer esas similitudes en cuanto al origen de las palabras y cómo en el idioma maya se encuentra las raíces que a veces están extraviadas ya en otros lenguajes, y es el punto donde empecé, donde hay una lengua madre. O sea, sí tiene sentido. Y hay otra investigadora de origen italiano, radicada en Argentina, en la cual ella también llega a la misma conclusión. Entonces, quisiera mostrarles una parte del libro, el libro de Magaloni, en donde hace esa comparación o esa deducción. No sé ahorita si lo pueden apreciar. No sé si ahí ya lo pueden ver. Él en su libro de Magaloni y Duarte, habla, aquí es la parte, no sé si lo pueden ver. Voy a irme rápido a algunos ejemplos que él pone, muy interesantes. Esto, por eso les comentábamos que nosotros nos enfocamos a buscar información en muchas fuentes. Y por ejemplo, él dice que preamericano, pone aquí el ejemplo, ¿no? Dice pa o va. Ahí hago un poquito de extensión en la palabra va o val. En la palabra val, en la parte de la Sumeria, y que tuvo una gran influencia en todas esas regiones y también en la parte nórdica del continente europeo, Val era una manifestación, o le decían algunos que era el nombre que se daba a Dios. Y lo pueden encontrar, hay muchos significados en la parte en donde, pero veamos aquí la parte, ¿no? O sea, pa, que es una palabra que nosotros usamos en el español, decimos a nuestro padre pa, ¿no? En latín, Peter, y en inglés, father, ¿no? O sea, hay un cambio fonético. Entonces, en sueco, father, alemán, Walter, y en español, padre, ¿no? O sea, veamos que la partícula original está, como aquí lo llama él, en la parte preamericana, ¿no? Después da otra palabra, por ejemplo, tun, que en inglés es stone, o sea, significa piedra en maya. Tun significa piedra. En inglés stone, en sueco sten, en alemán stein. Tenemos el otro que es en maya hun, o sea, sabemos que como que el maya se pronuncia con una J suave. En latín unus, en inglés one, en francés une, y en español uno. Entonces, y aquí pues tenemos otra parte que, por ejemplo, en náhuatl es teot, en griego teos, en latín deus, pero también puede ser teus. O sea, acuérdense que a veces nosotros, actualmente hay gente que omite por su misma forma de hablar, omite ciertas, o junta mucho dos letras, o prácticamente desaparece alguna, ¿no? Es como decimos, en lugar de decir pues, algunos dicen pues. O sea, esas desinencias o cambios fonéticos por usos y costumbres de las regiones, eso es muy bueno. Ahora imaginemos en todo el mundo, ¿no? Francés Dieu, español Dios y chino Tao, ¿no? Entonces, maya o quechua, na o ma, que quiere decir madre, meter, en latín, español madre, inglés mother, en francés mer y en ruso mat, ¿no? Entonces aquí lo hace una pequeña descripción. Me dice maya actual, madre se dice na y abuela ma. Obviamente la abuela es la raíz del na. Y en egipcio ra
es una desviación bien conocida de Ma. O sea, Ra también como la máxima deidad o manifestación de lo divino en la zona de Egipto. Entonces, con esos ejemplos en este libro muy interesante de Magaloni, de los mayas educadores del mundo, pues nos da clara evidencia de la presencia del náhuatl maya. O sea, hay correlación, eso que habla Ramayana, en la parte de que llegan a India a darles la cultura, así lo dice Ramayana, si tienen oportunidad de leer el libro del Ramayana, así lo dice, llegan a darles la cultura a todas esas regiones del mundo. Y pues con esto vemos claramente cómo la presencia del idioma náhuatl o náhuatl maya, ¿no? Y bueno, aquí ahorita les pasaré otra información, les mostraré una otra información sobre la investigadora Tarifi, en donde habla sobre el aymara y el quechua con respecto a los orígenes del latín en el lenguaje etrusco, pero que el lenguaje etrusco nace como parte de, es una derivación, ella en sus investigaciones y conclusiones que llega, del quechua y del aymara. Muy interesante. Vamos a, si quieres, no descompartas pantalla. Si me puedes apoyar en ponerlo de Magaloni Duarte, lo que dices de padre. Ándale. En náhuatl también existe este vocablo, pero significa camino. Y curiosamente en inglés también significa lo mismo, camino, path. Así como, ya ven que en inglés, cuando uno le preguntan, ¿dónde está tu archivo? Pues copia el path, o sea, copia la dirección, copia la ruta, el camino para llegar a un archivo. Bueno, aquí vamos a entender algo muy interesante, que las figuras que tradicionalmente ya están muy vituperiadas, como la paternidad o todo eso, significa marcar un rumbo, marcar un camino. Entonces hay que tener siempre presente que las palabras existen por algo, y efectivamente, o sea, las palabras en todos los idiomas son dinámicas, o sea, se van transformando. Pero lo que sí hay que tomar en cuenta que la esencia de las palabras, esa no puede cambiar. O sea, padre significa el que traza la ruta, o una ruta, un camino. O sea, y la ruta o camino la trazan los padres, o la trazamos los padres a través de la educación. Y hablando de un gobierno, pues también traza el rumbo de la política, de la economía, de lo que sea. Sí se convierten en padres, en trazadores de una ruta, pero entendido como ruta. O sea, un padre es un trazador de rutas, no es otra cosa. Traza un camino, pues vámonos por allá. Si nos va bien o mal, pues ya sabremos cómo nos fue. No una cuestión que tiene que ver con otras connotaciones, ¿no? Como le llaman paternalista. Un paternalismo, pues, es como una deformación de lo que es el que traza las rutas, ¿no? A lo mejor se da a entender que se exagera demasiado en el sobrecuidado. Gracias, compañero Genaro. Déjeme continuar con otra presentación. Gracias. Ahora, si pues, voy a compartir pantalla yo, porque quiero enseñarles algo. En el número, ahora verán, en el número 155 de 2018, en el número 155 del año 2018, se llama La expansión de las dinastías náhuatl, de mayo-junio 2018, número 155. Bueno, ¿por qué comparto esta pantalla?
A ver si se puede ver un poquito más grande, si no, no importa. Bueno, hace 8 días hablábamos acerca de que los aztecas se consideraron a sí mismos como descendientes de la cultura atlante. Y de acuerdo con lo que comentaba el compañero Génaro, este habla de una ruta, de un pat. Bueno, aquí donde está el mausito, si se ve el mausito. Ajá, perfecto. Hay varios símbolos. En este número de la revista se describen estos símbolos. Por falta de espacio, ojalá que pronto podamos solucionar ese problema del espacio, porque en este artículo de este número se describe lo que dice en esta estela o piedra de Mermer. Ya habíamos hablado de esta piedra la vez pasada, hace 8 días, ¿no? Pero bueno, se las presentamos, es esta. Y les habíamos mencionado que los personajes que llevan como una especie de banderines son prácticamente equivalentes con los de la tira de la peregrinación en cuanto a símbolos y en cuanto al significado de estos personajes, tanto en la tira de la peregrinación como en la piedra de Nermer o paleta de Nermer. Y prácticamente tienen el mismo significado. Fíjense bien, en nuestra revista mencionamos lo que significa este rectángulo con una especie de A. Ustedes deben saber que este rectángulo está en proporción áurea y esta como A es una red. Uno de los símbolos del señor Huitzilopochtli o el poder de la voluntad es el que constantemente está emanando. Por ejemplo, Amealco es donde surge el agua, ¿no? Es un manantial, es donde brota la vida. Bueno, esto significa esto. Entonces, ¿qué creen que significa esto? Si estoy diciendo que del lugar donde brota la vida y el conocimiento, vienen estos personajes. Ajá, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que vienen? ¿Qué traen? Ah, pues un camino. Aquí tienen unas alpargatas en los idiomas del Medio Oriente, pero las alpargatas es el path, es la ruta. De hecho, en egipcio esta palabra es path. O sea, alpargatas es path. Y estamos diciendo que pater es camino, es ruta. Ah, bueno, pues este personaje viene junto con estos para dar una ruta, un camino. Estos simbolitos que es como una flor de Nochebuena tienen que ver con la cuestión solar. Es Surya, una divinidad del sol. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Ah, bueno, pues traer un camino solar, un camino para volver a hacer que la humanidad amanezca, porque acuérdense, en la cuarta era, cósmicamente hablando, era como la noche de los tiempos de la época mundial, de aquella humanidad. Bueno, pues la ruta que está marcando este personaje o visir es que ya trae las alpargatas, el pad hacia lo solar. Y este personaje es Nermer, o sea, el rey que le tocó ser o estar intermedio entre la era antigua y la era moderna. Y ahorita porque en el tiempo se nos va, pero cada uno de estos símbolos prácticamente son equivalentes en su significado. A lo mejor físicamente no, pero un poco sí, ¿no? Miren, aquí están dos. Acuérdense que el águila y la serpiente prácticamente son lo mismo en el conocimiento. Aquí hay dos águilas, aquí hay dos serpientes, y una de ellas tiene como una cabeza de ave. Vean. Ahora, aquí viene un símbolo. Este símbolo podría ser equivalente al tercero de aquí. Y este es el famoso. Dicen que es un hígado, ¿no? Pero bueno, significa la disciplina, lo que hay que hacer, para dónde hay que irse, o sea, la manera de abordar la vida cotidiana.
Entonces es muy interesante, pero no solamente aquí terminan las cosas. Hay muchos simbolismos que tanto en América como en este caso Egipto son equivalentes. Voy a dejar de compartir. Entonces, el tema de hoy es, como hemos comentado, la influencia náhuatl o la presencia náhuatl en muchos lugares del mundo. Pues precisamente esto es lo que nos lleva a la consideración de que el mundo definitivamente, el mundo antiguo por lo menos, estaba perfectamente conectado. Había una cultura homogénea, no sé si hermandad, porque por algo se pelearon, pero sí hubo una cultura homogénea y que como tal tenía rasgos semejantes, tenía idioma semejante, tenía motivos culturales semejantes como estamos aquí tratando de demostrar. Ahora, esto no es una invención de su servidor, sino son datos que están, por eso en ese número de la revista 155 de mayo-junio 2018 están explicados estos. Ahora, de dónde tomamos estas explicaciones? Pues precisamente de los diccionarios de jeroglíficos egipcios. Claro, aplicando el náhuatl, esa es la herramienta que nuestro aporte del grupo GEFAO, del grupo de estudios filosóficos de Náhuatl Oriente, nuestro aporte es la interpretación utilizando el náhuatl. Y vean que comienza a tener mucho sentido. Si nosotros nos vamos con la interpretación, está bien, porque sí enseñan cosas interesantes los diccionarios. Por ejemplo, dice, voy a leer un parrafito. Otro símbolo interesante es el llamado jeroglífico T25 inscrito en un rectángulo y el T24 cerca del visir. El T25 es una red de pesca, es lo que les acabo de comentar, o sea, es este rectángulo. Pero ya aplicando el náhuatl, ya tiene sentido ese rectángulo con pesca, o sea, rectángulo, proporción áurea y una A que es amímitl y que además amímitl también se simboliza con una red de pesca, porque es lo que cautiva, es el poder que cautiva, el conocimiento del señor Huitzilopochtli o de Botán, como en aquellos días se le denominaba. Ingeniero, ya se nos acaba el tiempo, ¿algo más que comentar? Sí, sí, Francisco, pues nada más para terminar, voy a volver a compartir la pantalla para mostrarles el texto muy rápido del libro Los etruscos salieron de los Andes, de Natalia Rosa de Tarifi, que esta autora pues da una información muy interesante, ¿no? Y un ejemplo es bastante amplio, es un tratado bastante interesante del tema. Y aquí, bueno, se ve un poquito, si lo alcanzan a apreciar, se ve un poquito más, por decirlo, saturado, porque es más texto, ¿no? Pero aquí lo que quiero, pone varios ejemplos y lo que me gustaría es mostrarles la parte en quechua, la palabra, a lo borde en esta parte de la forma lexical de pacha, del etrusco. Dice que ha dado origen a palabras posteriores, en este caso evolucionó a bachus, pax, basium, o sea, y que ahí luego ella lo deriva que dice en el dios Baco, ¿no? El sustantivo de paz y el sustantivo de beso en latín. Entonces, pues muy rápidamente ella hace su explicación y habla que estas palabras han pasado a los idiomas romances o neolatinos, ¿no? Que supuestamente nosotros el español hablamos sus orígenes son romance, ¿no? Entonces los vocablos Baco, paz, beso, del castellano Baco, pez, Bacio, del italiano, Baco, paz, bello, del portugués, Bacchus, beis, baiser, del francés, ¿no? Entonces, vuelve ahora la palabra etrusca, pacha. Dice, no se conoce el valor lexical, ha sido identificada con el significado de Dios, y hasta ahí se queda, ¿no? O sea, aquí hago un paréntesis o amplío el tema para ponerlo en contexto. Los etruscos son realmente los que fundan Roma. Estaba la capital de Etruria, pero en el año 300 antes de 400 más o menos antes de la era, ellos cambian
de Etruria, de la capital de Etruria, lo cambian a Roma. Roma era un lugar anegado, ahí era un lomerío, y sin embargo, recuerden cómo Roma transformó lo que sería todas esas regiones del mundo. Y en ese caso, lo curioso, siempre, ¿no? Lo curioso de la historia, es de que nos dicen que no saben dónde vinieron los etruscos, y sin embargo la historia, ustedes pueden leer la historia de Roma, habla sobre que son de origen etrusco, y los Césares, los primeros Césares fueron etruscos, y también es así que ustedes pueden encontrar en diferentes literaturas en donde hablan que todavía hay familias etruscas en Italia actualmente. Entonces ahí me suena un poquito como que no queremos ver evidencias contundentes respecto al origen de una cultura muy, muy, muy importante en esa región de Europa. Entonces, ya para terminar esta parte, pues nos habla que pues dicen que no saben, ¿no?, de dónde viene el origen. Sin embargo, lo interesante que el análisis que hace aquí Natalia Rosa de Tarifi es el tema en el que dónde se encuentra un origen. Y en quechua, la palabra pacha, que es igual que la palabra etrusca, de igual morfología, como dice ella, fonética, y sí encuentra un significado que sabemos que es la Pachamamba, ¿no?, que le llaman. O sea, es como el origen de las cosas, ¿no? Entonces, vemos que cómo es la correlación, y de ahí el título que le pone a su libro, que los etruscos salieron de los Andes, ¿no? Entonces, creo que con este ejemplo, pues podemos ver claramente cómo las culturas de Anáhuac tuvieron una presencia preponderante en muchas otras culturas que en su momento pues fueron preponderantes en esas regiones. Y para ello, pues así, pues ya para terminar mi intervención, pues que sí quisiera nombrarles algunos títulos de nuestra revista. Por ejemplo, nuestra revista tiene más de 25 años, va a cumplir más de 25 años. Por ejemplo, los aztecas comerciaron tabaco con los faraones, la isla británica fue colonia azteca, los mexicanos dioses de otras civilizaciones, viajes transoceánicos en la época azteca, el comercio mundial azteca, los movimientos culturales del Mediterráneo fueron aztecas, el legado cultural azteca al mundo, y pues algunos libros como estos que yo les mencionaba, que pueden encontrar datos. Hay un libro que me gustaría mencionarlo, que lo mencionamos en nuestras investigaciones, América, Crisol de las razas del mundo, ¿no?, de Alexander von Huntenau. Entonces es una recopilación de todas las estatuillas, esculturas, cómo hay muchísimas similitudes con respecto a la presencia del continente americano en todas sus latitudes, desde el norte al sur, en otras regiones del mundo. Entonces habrá tiempo para otros programas en donde podamos platicar y ahondar en más temas en particular sobre esto, pero pues vemos cómo la presencia de Nahuatl Maya en el mundo tuvo una influencia importante. Así es. Nos preguntan en redes sociales que por qué se comenta que el hígado es como una disciplina. Pues tiene razón, más que disciplina es el conocimiento que te lleva al desarrollo de la voluntad. ¿Se acuerdan que existe un mito mundial, porque también aquí en América está, del Prometeo? El Prometeo que roba el fuego de los dioses, ¿no? Y como castigo lo ponen en unas rocas o en un peñasco, un risco, y lo encadenan. Y los buitres todos los días le comen los hígados. Y en la noche se recupera y así está hasta que se libera. Pues eso significa, es el conocimiento de la liberación, el desarrollo de la voluntad, lo que rompe nuestras cadenas del mundo biológico. Es un poquito profundo. Si algún día ustedes tienen tiempo y ganas de profundizar, podemos hacer más programas, o si quieren alguna explicación más personalizada también pueden dejarnos sus comentarios. Si necesitan una asesoría específica, con mucho gusto, un curso también podemos dar, y lo pueden dejar en la caja de comentarios. Entonces, no sé si hay más preguntas.
Bueno, saludos a Melina Báez, buenas noches Melanie, a Marta María Sánchez, buenas noches, a ti y a mí, sí, buenas noches, a Yanildo, buenas noches, dice Marta María, aún en nuestro momento actual hay palabras de meditación que son universales como el OM o aún y sirven para despertar conciencia. Sí, efectivamente, el Magaloni, en su libro ese, Educadores del Mundo, y también el magista Domingo Paredes, mencionan esta partícula que es de origen maya. Ellos definen esa idea, o sea, maya, por lo tanto es maya náhuatl, por lo tanto es afín a nosotros. Y sí, tiene que ver con lo que usted comenta. Dice la Biblia, al principio el verbo se hizo hombre. Sí, las ideas, según todas las corrientes del mundo, las ideas universales están y provienen del origen universal de todo, pero después tienden a materializarse por interacción con las cuatro potencias divinas. Cuando interactúan estas potencias divinas empieza la creación material de todas las cosas, entre ellas el ser humano, el hombre. Y efectivamente primero existe ahí como idea y después se transforma en hecho a través de esas potencias, en este caso como ser humano o hombre. Solo el conocimiento nos convierte en seres humanos, hombres. Efectivamente, señora Marta María, solo el conocimiento nos convierte en hombres. Y aquí cabe aclarar que la palabra hombre no significa varón, sino que significa los dos, significa varón y mujer. Porque tanto el varón como la mujer son estados de transición, o sea, el verdadero ejercicio de una transformación de una mujer es transformarse en un ser superior. El verdadero ejercicio de un varón o un hombre es transformarse en un ser superior. Ese ser superior es el hombre. ¿Y qué significa eso? Que cuando se convierte en un hombre superior o en una mujer superior, se convierte en un superhombre. En un ángel, pues, para darme a entender, se convierte en ángel. Acuérdense que el lenguaje popular o la sabiduría popular dice que los ángeles no tienen espalda y no tienen género. Pues sí, o sea, cuando la mujer o el varón llegan a esos niveles, ya es una circunstancia que no tiene importancia. O sea, los géneros. Entonces, si alguien nace como mujer, qué bueno que se sienta mujer. Y si nace como varón, qué bueno que se sienta varón, pero su deber es superar esa condición. O sea, todos varones y hembras, o mujeres y varones, debemos superar la condición con la cual nacimos y convertirnos en un ser superior, abandonar esa limitante, porque esa modalidad nos limita mucho, o sea, nos pone a pelear y un montón de cosas, nos hace muy trágicos o muy violentos. Son modalidades biológicas, hay que superarlas y llegar a ese punto donde no importan los géneros. Pero eso es una cuestión de la superación a través de la voluntad. No crean que es un decreto que dijo ahí un gobierno. No, eso no funciona. La realidad es que los decretos que hacen los seres humanos no sirven en esa cuestión. Sirven para otras cosas, pero para esas cuestiones no funcionan. Dice Marta María Sánchez, por eso se dice que al principio del conocimiento llegó de Occidente. Ah, sí, pues Ok. ¿Saben dónde está la tierra de Ok? Si yo vivo en Europa, la tierra de Og está del otro lado del Atlántico. Realmente el occidente es aquí. Sí, tiene razón, o sea, Og es aquí. Y no ahí antes de toda era. Claudia Soto, buenas noches, Claudia Soto Ortiz. ¿Por qué el hígado? Ah, sí, ya hemos comentado por qué. ¿Dónde se puede encontrar más información sobre el hígado? Bueno, pues en los libros de medicina, pero si se refiere más a la cuestión del desarrollo de la voluntad, del punto de vista náhuatl, sí, fíjense que hay un personaje que se llamó Tlacaelel y los traducen como el enojón, por aquello del hígado, ¿no? Pero se refiere a eso, a la sabiduría trascendental que va más allá, como hace rato comentaba, de las modalidades biológicas. Entonces, hay que profundizar un poco en este personaje. En nuestra revista sería bueno que hiciéramos, Genaro, un análisis de este personaje de Tlacaelel, porque él fue consejero o visir de, me parece que fueron 3 tlatoanes,
O sea, fue un personaje muy longevo. Y eso nos hace ver que quizás la vida del ser humano no termina a los 70 años, sino es mucho más longevo de lo que uno piensa. Pero sí, ya se nos acabó el tiempo. ¿Algunos comentarios más? Bueno, ingeniero, si gusta comentar las redes sociales de la revista Jefao. Claro que sí, Francisco, pues nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, tenemos la de Radio Jefao, tenemos el canal de Radio Jefao, tenemos el canal de la misma página de Revista Jefao en YouTube, tenemos en Spotify, todos estos programas los subimos a Spotify, también aquellos que utilicen esta plataforma, pues también pueden escucharlo ahí. Nuestra página, propiamente, www.revistajefao.com. Y pues bueno, pueden comunicarse con nosotros directamente en nuestra oficina y con gusto los vamos a atender. También tenemos por ahí en la misma página de Jefao, tenemos un WhatsApp donde directamente se les puede responder ahí rápidamente por cualquier cosa que ustedes deseen que podamos ayudarle. Estamos ahí gustosos de brindarles información. Así es. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon a través de las redes sociales. Y por mi parte es todo. Hasta la próxima. Jefao Radio presenta A la Redonda, temas desde todos los ángulos. A la Redonda, con el equipo de la revista Jefao.